Muy buenas tardes, Dana Díaz. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Chévere, profe, chévere. Muy Con bien, muy frío. bien. Sí, me imagino, con frío, con frío. Ya listo, mientras se van conectando sus compañeros. Bueno, hoy día vamos a trabajar con una actividad sencilla. Ya listo, mientras se van conectando. Y si no se conectan, se lo pierden. No, no hay problema. Yo sé que se van a conectar, listo. Para terminar nuestra actividad, voy a compartir en el material, ya por la plataforma, y vamos a trabajar las pautas de esta actividad, ¿ya? Listo, voy a compartir su material de esta semana, de nuestra actividad 6. Listo, vamos a ver por aquí. Listo, ahora sí. Nuestra actividad de esta semana es reconocer acciones, esas acciones. Muy buenas tardes, Leonardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas tardes. Listo, nuestra actividad de esta semana es conocer, ¿no?, esas acciones que ustedes van a proponer, donde me van a argumentar sobre la importancia, uno, de la homeostasis. Recordemos que la homeostasis lo hemos visto en la semana 4, ¿no? Para conservar nuestra salud, hemos visto la semana pasada, la semana 5, que hablamos en función de las actividades físicas, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, a ver, recordemos, ¿qué es homeostasis? A ver, recordemos, ¿qué será homeostasis? A ver, Dana y Leonardo, ¿qué será para ustedes la homeostasis? ¿O qué es la homeostasis? A ver, recordando, ¿qué será la homeostasis? Homeostasis. A ver, los escucho. Dana, ¿qué será para ti la homeostasis, Dana? Listo, ¿qué será la homeostasis? A ver, muchachos. ¿Nada? Recordemos la homeostasis. A teacher, a gender, child language. Listo, vamos a ver por acá. Tendencia, ¿sí o no? Recordemos cambios que van a tener nuestro organismo, esa regulación interna, ¿no?, donde va a permitir que esas condiciones, tanto del medio ambiente externo y la parte interna, estén en constante relación, ¿no? ¿Listos, muchachos? Listo, entonces vamos a relacionar estas 2 semanas, ¿ya? Listo, por lo tanto, tenemos muy buenas tardes. Para nuestra primera actividad, nuestro primer punto, vamos a conocer parte de esta información fundamental. Buenas tardes, Yasmín Robles. Buenas tardes. Listo, vamos a hablar un poquito. Muy buenas tardes. A ver qué nos dice, vamos a comentar. A ver, Dana, ¿nos apoyas con la lectura, Dana? Dana, ¿estás ahí, Dana? ¿Todo, profesor? Sí, toda la lectura, desde comentemos. Ya, comentemos con algún miembro de la familia el siguiente caso. Yuri vive en el Cusco. Él es un estudiante de educación secundaria. Le agrada leer e investigar sobre diversos fenómenos y hechos que ocurren en su entorno. Él lee el siguiente fragmento. Los chaquis, grandes corredores y mensajeros en el incanato, desde muy niño los formaban en correr y escalar montañas. Sus piernas tenían que ser particularmente fuertes, sus pulmones eran muy desarrollados y así podían respirar correctamente. Además, cuando ellos corrían empezaban a transpirar, por lo tanto, su temperatura corporal aumentaba, la cual era controlada a través del sudor como un mecanismo de homeostático.
Muy bien, homeostasis, ¿no? Homeostático, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de los chasquis. ¿Quiénes eran los chasquis? Muy bien, ahí está Dana. Listo, vamos a visualizar parte de los chasquis, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás, Ruth Carelis? Listo, vamos a conocer parte de los chasquis. Muy buenas tardes. Para irnos a responder, ¿no? Tenemos ahí un fragmento sobre los chasquis donde hablaba Yuri, ¿no? Entonces, que él vive en el Cusco y él habla sobre los chasquis. Eh, bueno, Dana, ¿has escuchado de los chasquis tú aquí en el Perú? O de repente, ahorita yo te voy a hablar de ellos y de repente me dices, profesor, mire, yo he escuchado de ciertos personajes que se parecen a ellos. Eso ocurrió en el incanato. De repente en historia lo has escuchado. ¿Ya? No, profesor. Ya, mira, los chasquis fueron mensajeros en el imperio incaico. Entonces formaron parte del sistema de comunicaciones del imperio inca. Corrían por grandes redes, ¿no? De caminos a grandes velocidades. Desde niños eran seleccionados para luego trabajar como, bueno, ahí la palabra chasquis, ¿no? Entonces, como mensajeros, debían poseer cualidades especiales, ¿no? Más allá de la habilidad de correr muy rápido, tenían que tener un físico muy atlético, pulmones particularmente buenos para convertirse en miembros de equipos de relevo de mensajería, del cual la comunicación del imperio inca dependía de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se encontraba ahorita el Inca de ese entonces, el que gobernaba, le decían, a ver, necesito que lleven esta información, búsquense, bueno, los chasquis eran los mensajeros, necesito el chasqui que está ahorita listo para que lleve la información, el chasqui venía, llevaba el mensaje, le indicaban tienes que llegar a dentro de 12 horas, pero no hablaban directamente de horas, ¿no? Decían ellos, antes de la puesta del amanecer, listo, entonces tenía que estar, pero en ese transcurso se encontraban a otro chasqui, ¿no? Que era su relevo para que lleve directamente la información. Entonces, así se trabajaba directamente en el incanato. Por lo tanto, cuando se elegían a estos grandes personajes, la formación de ellos implicaba correr, escalar montañas, ¿no? Sus piernas tenían que ser particularmente fuertes, como también los dedos de sus pies, entonces los cuales eran ligeramente abiertos, necesarios para sujetarse en las superficies irregulares. Recordemos que ellos en estas épocas tenían que ir por grandes caminos, ¿no? Por distintos lugares geográficos donde de repente rocas, piedras, era distinto, ¿no? La altura, las condiciones climatológicas de ese momento. Entonces, ellos tenían que soportar también, ¿no? Entonces, eran preparados desde niños para que puedan resistir. Entonces, sus pulmones, incluso de ellos, se desarrollaban mucho más para poder respirar, ¿no? Que tengan una buena respiración en los Andes, entonces, y tomar el suficiente oxígeno para seguir respirando y seguir corriendo y llegar directamente hacia donde tenían que llevar la información. Ellos, para soportar ese frío, masticaban hoja de coca, la sed y la fatiga, ¿no? Para soportar, entonces fueron también otros peligros que ellos también se afrontaban en ese momento. Entonces, eran de las pocas de las personas que en el imperio se le permitía masticar, ¿no? Esa hoja de coca. Al menos los incas lo llamaban la planta divina, los nobles incas, ¿no? Los amautas, los maestros. Probablemente las únicas personas autorizadas para masticar esta hoja, ya que los hacía vulnerables al frío, al hambre, al cansancio, a la sed. Entonces los chasquis recorrían grandes caminos, ¿no? De repente, por ahí, ¿tú desde cuándo estás acá en Perú, Dana? Desde diciembre de este año. De este año recién. Del año pasado. Ya, del año pasado. Y ustedes cuando hablaban de historia de Venezuela, por ejemplo, ahí, a ver, en 1300, 1200, ¿cómo estaba gobernado? Por los indios.
Ya, ya muy bien, están relacionados casi los indios allá y nosotros acá eran los incas, ¿no? Están muy relacionados. Y cuando transportaban la información, ¿cómo se llamaban esos personajes? Que eso se llamaba como mensajero, o sea, no tenía un Claro. nombre particular, mensajero. Ah, ya, solo mensajeros le decían. Acá en el Perú sí tenían mensajeros, se llamaban los chasquis, ¿no? ¿Ya? Muy bien. La primera pregunta es en función de lo que acontece. Mire, ahí viene nuestra primera pregunta. ¿Por qué era importante, ahí va para todos en la sala, muchachos, por qué era importante, ¿no? ¿Por qué era importante la preparación física de los chasquis? A ver, díganme ustedes, ¿por qué era importante esa preparación física? Hola, mensajero solitario. ¿Por qué era importante la preparación física? Para que pueda rendir, Porque tenía que correr mucho. ajá, y para poder llevar un mensaje tiene que, como, o sea, correr, caminar mucho y eso. Ya, listo. Ah, muy bien, entonces ellos, recordemos que era importante esa preparación, ¿no? Uno, por las condiciones climatológicas, las condiciones también geográficas, ¿no? Y porque deberían de trasladarse hasta ciertos lugares, ellos sin conocer, ¿no? La geografía, soportando, ¿no? Incluso hambre, sed. Por lo tanto, esa preparación física es muy fundamental, al igual que nosotros. Si queremos hacer actividad física, previo a ello tenemos que comer o después de hacer la actividad física nos alimentamos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo el sudor provocado por la práctica de actividad física beneficia la salud? Vamos a hablar un poquito del sudor y luego ustedes me van indicando, mientras van escribiendo su pregunta, ¿no? Van escribiendo su pregunta y van respondiendo en función a ese interrogante. Recordemos, el sudor es una sustancia líquida producida por las glándulas sudoríparas. Cuando ustedes han sentido el sabor del sudor, ¿cuál es el sabor del sudor? Saladito. Salado, Saladito. salado, ¿sí o no? Salado. Entonces, recordemos que está compuesto por el 99% de agua y el resto con sales, ¿no? 1% tiene de sales, sobre todo sobre cloruro sódico, cloruro de sodio, ¿no? Y algunas sustancias excretadas por esa glándula. Por lo tanto, cuando ustedes han hecho actividad física y el sudor ingresa a sus ojos, ¿no? Los hace lagrimar, ¿no? Por esas sales, ¿no? Niveles bajos de sangre, de sales. Fundamentalmente, el sudor sirve para regular nuestra temperatura. El sudor impregna, ¿sí o no?, la superficie cutánea, se evapora. La evaporación produce frío. También sirve para excretar algunas sustancias a veces tóxicas. Algunos fármacos, ¿sí o no? De repente cuando estamos enfermos, el sudor va a permitir eliminar, ¿no?, esos fármacos, ya, muchachos, de nuestro organismo. Entonces, muy fundamental. El adulto suele producir, ¿no?, en algunas actividades físicas así, en alrededor de media hora, cerca de medio litro de sudor. Pero en condiciones óptimas, donde realiza mucha actividad física, alrededor de una hora, llega hasta producir de 3 a 4 litros, ¿no?, de sudor. Pero también eso depende mucho de las personas, ¿no? Depende mucho de la masa corporal de la persona, ¿ya, muchachos? Entonces, el sudor, cómo el sudor provocado por la práctica de la actividad física nos beneficia a la salud, nos beneficia mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál sería uno de esos beneficios? A ver, los escucho. A ver, ¿qué me dice Yasmín Robles? ¿Qué me dice Leonardo? ¿Cuál sería el beneficio del sudor en nuestra salud? A ver, por ahí leo el comentario de Yasmín. Leonardo, de repente me escriben. A ver, para leerlos para la sala. ¿Cuál sería ese beneficio, muchachos?
¿O no habrá beneficios? A ver qué me dice Dana y qué me dice Ruth. Regula la temperatura del cuerpo. Ya, muy bien, regula nuestra temperatura. Ruth, Disminuye las grasas corporales. ya, muy bien, muy bien. Ahí podría ser, ¿no? Podría ser parte de ello, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces recordemos, el sudor nos va a permitir eso, termorregular ese incremento que tenemos de nuestra temperatura, ¿no? Va a enfriarnos, por lo tanto, incluso secreta, ¿sí o no? Sales donde nuestro cuerpo está eliminando y parte, ¿no? Como hemos indicado, de repente alguna sustancia tóxica, ¿ya? Es importante entonces que sudemos, ¿no? En ese caso. ¿Qué cambios o qué indicadores, muchachos, manifiesta nuestro cuerpo cuando realizamos actividades físicas? A ver, ¿qué cambios o cuáles son esas indicaciones? A ver, cansancio, ¿qué más? Sudamos. Sudor, muy bien, sudamos. ¿Qué más? ¿Cómo nos sentimos cuando hacemos actividad física? Cansancio, sudor. Agitado. Sudor, olores. Agitado. Muy bien. Olores, ¿sí o no? Desprendemos ciertos aromas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a excretar, ¿no? Es una forma de excretar directamente. Ya, muchachos, muy bien, excelente. Ruth y Dana. Muy bien, Ruth y Dana. Ahí se están recién haciendo presente en el chat. Luego les voy a compartir el enlace de la clase. Listo, entonces ustedes ya van escribiendo ahí en su cuaderno. Entonces está fácil, ¿no? Esto sería nuestro punto 1. Ahora nos vamos a nuestra actividad número 2. Listo, punto número 2. Miren, ahí está. Punto número 2. Explicamos y argumentamos. Listo, beneficiados nosotros. En función del fragmento, tenemos 3 fragmentos, ¿no? El movimiento regular y corporal, en ese caso, ese movimiento regular, las coordinaciones de nuestro cuerpo, nos indicarán que estamos saludables. ¿Qué nos indican ustedes? Cuando el profesor les dice, a ver, a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, lento, despacio, nos empezamos a mover, ¿no? Entonces, ese movimiento regular y coordinado de nuestro cuerpo nos indica que estamos saludables, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque sabemos que nosotros, ¿no? Y al hacer actividades físicas vamos a vivir sanamente, ¿no? Argumenten, ustedes tendrían que argumentar en ese caso. Pregunta número 2, fragmento 2. Vamos al fragmento 2. Dice, cuando nos ejercitamos, nuestros músculos aumentan la producción de calor e incrementa la temperatura de nuestro cuerpo. Recordemos que sí, ¿no? Recuerden cuando ustedes realizaban alguna actividad física, cuando era presencial, ¿no? El profesor les decía, bueno, muchachos, hoy día nos toca realizar 20 vueltas al campo, ¿no? Al campo deportivo. Realizaban 20 vueltas. Luego de las 20 vueltas, abdominales. Listo, hacían los abdominales. Ranitas, listo. Luego, cuando llegan a su casa, se sentían cansados y al otro día ya no querían ni levantarse, ¿no? Entonces, nuestros músculos aumentan esa producción de calor e incrementa la temperatura del cuerpo, ¿no? Entonces se realiza, se visualiza. Recordemos que tanto nuestras venas están articuladas también aparte de nuestros músculos. Entonces, ahí la oxigenación se van a realizar, ¿no? Por nuestras venas, nuestras arterias, por todas las partes de nuestro organismo. Entonces, es muy fundamental que nosotros podamos identificar. Entonces, cuando nos ejercitamos, sí, nuestros músculos aumentan la producción de calor y van a incrementar esa temperatura, ¿ya? Entonces, se visualiza y se reconoce, ¿no? Ese cambio. Entonces, al fragmento 3, la actividad física nos ayuda a mantenernos saludables y activos cuando realizamos actividad física. Recordemos que nosotros cuando realizamos actividad física, ¿no? Sabemos que esa actividad física es muy fundamental porque nosotros nos va a permitir, ¿no? Que al realizar la actividad física, cuando realizamos ciertas actividades, el cuerpo pide, ¿sí o no? Aunque nosotros digamos, no, profesor, yo creo que no.
al realizar ese ejercicio físico, nuestra fuerza muscular incrementa, aumenta, muchachos. A su vez aumenta la capacidad para realizar otras actividades. Entonces, sin hacer actividad física, entonces nuestro cuerpo va a perder lentamente esa fuerza, esa resistencia, esa capacidad de funcionar correctamente. Es como el dicho, el hombre no deja de jugar porque se hace viejo, sino se hace viejo porque deja de jugar. Entonces, hagamos actividad física. ¿Ya? Hagamos actividad física. Entonces, sabemos que para mantenernos activamente es una de las mejores formas de mantener nuestro cuerpo sano. ¿Ya? Entonces, nuestro bienestar general, nuestra calidad de vida va a ser mucho mejor. ¿Ya? Va a ser mucho mejor. Por lo tanto, la actividad física regula, puede aliviar, muchachos, el estrés, puede aliviar la ansiedad, puede aliviar la depresión, puede aliviar el enfado, ¿no? Conocer esa sensación que uno tiene después de realizar una actividad física. Profesor, yo me siento cansado, profesor, o cansada en ese entonces, ¿no? La pregunta es, entonces, cuando nosotros hacemos actividad física, cuando realizamos la actividad física, ¿antes de ello nos alimentamos o después de la actividad física nos alimentamos? Entonces, conozcamos directamente nuestro cuerpo, ¿no? Y realicemos actividad física porque nuestro cuerpo también nos va a agradecer. Por lo tanto, la mayoría de personas se sienten cuando hacen actividad física, porque lo convierten en parte de su vida, ¿no? Entonces, realicemos actividad física porque nos va a ayudar. Cuando hagamos mucha actividad física, nos va a reducir la presión arterial, nos va a permitir mejorar el flujo sanguíneo, mantener nuestro peso corporal, ¿no? Evitar cierta pérdida de masa de nuestra masa ósea, ¿no? Que puede provocar cierta osteoporosis. Entonces, fundamental, muchachos, que realicemos esa actividad física, ¿no? Realicemos actividad física. ¿Ya? Realicemos actividad física. Y para culminar, vamos al punto 3, y nos faltaría el punto número 4, y en el punto 4 vamos a reconocer las acciones, ¿ya? Fundamentamos nuestra posición. Aquí nos pide directamente que nosotros fundamentemos esas posiciones válidas, considerando esas afirmaciones, ¿no?, científicas sobre la realización de la actividad aeróbica para mantener ese equilibrio corporal. Recordemos, muchachos, que nosotros cuando realizamos actividad físicas, nuestro cuerpo va a liberar ciertas hormonas que son muy fundamentales. Entonces el ejercicio, además de ayudarnos a mantener un cuerpo sano, nos proporciona esa sensación de bienestar, este sentimiento de placer que se debe, ¿no?, a la cantidad de hormonas que vamos a liberar o que se activan en ese momento de la práctica deportiva, cuyos efectos pueden durar incluso horas después de haber terminado el entrenamiento, muchachos. Entonces, durante ese periodo de ejercicio físico, las necesidades de nuestro cuerpo cambian, ¿no? Van a cambiar. Por lo tanto, liberamos hormonas, ¿no? En ese caso, una de ellas va a ser la dopamina. La dopamina es una hormona que produce esa sensación de placer. Es la responsable de engancharnos a hacer actividad física, a realizar ejercicios. Está muy relacionada con los objetivos que nos marcamos. Con el deporte regulamos los niveles de dopamina, por lo que evitamos, ¿no?, formas menos saludables de obtener ese placer, ¿no?, como un chocolate, una galleta, X. Entonces, la dopamina mejora las capacidades de nuestro aprendizaje, nuestra memoria, muchachos. Pueden aumentar, ¿no? Profesor, y cuando esta hormona empieza a secretar, a liberarse,
Cuando nosotros realizamos actividad física por lo menos 20 minutos, estamos realizando cierto ejercicio aeróbico, ¿no? O ejercicio intenso, como correr, nadar, salir en bicicleta, ¿no? Entonces, ahí nosotros liberamos directamente, va a secretarse la dopamina. Otra de las hormonas es la serotonina. Nuestro cuerpo utiliza esta hormona para hacernos sentir bien, miren, pero también se encarga de que descanses correctamente y de regular tu apetito. Los niveles altos de serotonina te harán sentir, tener sentimientos positivos e incluso va a levantar tu autoestima, haciéndote sentir mejor contigo mismo, ¿no? ¿Quién no se quiere sentir bien? Para disfrutar de este antidepresivo natural, porque así se le denomina, basta con dedicar al menos 30 minutos, muchachos, 30 minutos de su vida, diarios, ¿no? Diarios, a ejercicios, ¿no? De relajación como el yoga, pilates, tai chi, u otras actividades de relajación. Entonces, para sentirnos bien con nosotros mismos. Otra de las hormonas que también debemos de reconocer aquí, una de las tantas, la endorfina, también conocida como la morfina natural. Esta hormona tiene potentes efectos analgésicos, ¿no? Y ansiolíticos sobre nuestros cuerpos. Se encarga de reducir las sensaciones de dolor, anular esas emociones y esas sensaciones negativas que tenemos. Los deportes de fondo, muchachos, cuando realizamos muchas actividades físicas, hacen que nuestro organismo segregue esa endorfina para conseguir un nivel óptimo, ¿no? Es recomendable practicar de 30, 40, 50 minutos de ejercicio a un nivel ahí medio, ¿no? Como correr, nadar, remar, salir en bicicleta, ¿no? Realizar esa actividad física emocionante. Por lo tanto, dediquémosle 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, una hora realizando actividad física. Profesor, pero me siento cansado, me canso rápido, profe. Entonces tu cuerpo te va a agradecer, ¿no? Tengas el día pésimo, o de repente si tienes ese mal día, o estés atravesando esa mala racha, ¿no? Dedica tiempo, dedica minutos fundamentales a realizar esa actividad física. Te vas a liberar, ¿no? Pero dedica así con fuerza, sin exagerar tampoco, ¿no? Sin exagerar. Y vas a ver que tu cuerpo te va a agradecer tanto la parte física como psicológica. Entonces, muy fundamental, muchachos, cómo aumentar, ¿no? Esa actividad física. Entonces, ya depende de cada uno de nosotros. Así que a practicar, a hacer deporte, ¿no? Hacer deporte. La pregunta es, ¿ustedes realizan actividades físicas? A ver, ¿qué me dice Díaz, Dana y qué me dice Ruth? ¿Realizan actividades físicas? A veces. ¿Por qué a veces, Dana? A ver, cuéntame por qué a veces. Porque a veces mis amigos de aquí dicen que vayamos a jugar y ahí es cuando hago ejercicio, de resto no. Ya, pero ¿qué tipo de juego realiza? ¿Voleibol, fútbol? Kicking ball, voleibol. Ya, listo. Entonces realizas actividad física, ¿no? Ruth, a veces me dice Ruth. A veces cuando te pide el profesor de educación o la profesora de educación física, o cuando a veces. A veces cuando no me gana la flojera. Ya. Y cuando tengo el tiempo libre. Si no, Ya. Ya. A ver, Paulino, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yadira. Buenas tardes, Yadira. ¿Realizas actividad física, Yadira? Sí, poco. Poco menos, poco mucho. Poco. Pero poco, por eso, poco una vez a la semana, 2 veces a la semana. ¿Cuánto te acuerdas?
Bueno, casi toda la semana, pero poco, o sea, pocos ejercicios. Como hay Ya, por gente más, ejemplo, 15 minutos, 20 minutos, ajá, algo o así. ya, o cada vez que el profesor o la profesora de educación física solo les manda a realizar esa actividad. Nada, no tanto por eso. Ya, también aparte, ¿no? Aparte, ¿no? Claro, claro. Ya, listo. Cuando ustedes hacen esa actividad física, ¿ustedes se alimentaron antes de hacer la actividad física o comen después de la actividad física? A ver qué me Después. dices, Yadira, después, ¿no? ¿Y cómo te sientes cuando realizas la actividad física y luego almuerzas? ¿Cómo te sientes en ese momento de realizar la actividad física? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cansado? ¿Sin Cansado. apetito? ¿Te da ganas de comer, de hidratarte? ¿Mm? A ver qué me dice Ruth. Después de la actividad física o antes. ¿Después o antes? Sí. Antes, yo me tomaba un jugo porque, o sea, hacer el ejercicios con pesados, con el estómago lleno, como que lleno, digo, vacío, te daba como que mareos y así, bueno, en el caso mío. Por eso antes yo me tomaba un jugo, un surtido de frutas, y después de pasar unos pocos minutos reposando ya hacía ejercicios. Y después de eso comer frutas, verduras y hidratarte, bastante agua. Ya, pero ¿cómo te sentías cuando realizabas el ejercicio? ¿Cómo te sentías? Cansada, ¿Cansada? ¿Con sí. apetito, sin apetito? ¿O te daban ganas de comer, o que querer comer algo? Agua, Tomar tomar agua, agua, tomar sí, agua. hidratarme. Ya, listo. Dana, Díaz, Dana, Dígame, cuando haces actividad física, ¿te alimentas antes o después de la actividad? antes y después. Antes y después. ¿Y cómo se siente tu cuerpo cuando haces la actividad física en ese momento? Lo que pasa es que si como antes y no reposo, al hacer la actividad física me da como mareo y eso. Pero si reposo mi cuerpo se siente bien, o sea, se siente activo. Ya. A ver, y Leonardo, hoy día no te he escuchado, Leonardo. Estás calladito, Leonardo. ¿Estás ocupado, Leonardo? ¿No tienes micrófono, Leonardo? Leonardo Rodríguez. A ver. Y Yasmín, ¿qué me dice Yasmín? Yasmín. A ver, chicos, los escucho. Yasmín, creo que no me estás escuchando, Yasmín. A ver, Yasmín, la pregunta es, cuando tú haces actividad física, ¿te alimentas antes o después de la actividad física, Yasmín? Después, ¿cómo sientes a tu cuerpo cuando realizas la actividad física? ¿Cómo sientes a tu cuerpo? ¿Cansado? ¿Con ganas de comer? ¿De hidratarte, como dijo Ruth? ¿Cómo sientes a tu cuerpo? Ya, listo, muy bien, vamos a ver. Listo, Leonardo, solo no veo responder a Leonardo. Bueno, creo que Leonardo nos ha dejado en visto. Listo, creo que está en otra sala. No, no preocupes. Se durmió, creo. Creo que mucha actividad física, chicos, ¿no? Listo, entonces, ¿es recomendable hacer actividad física? Sí, muchachos, es muy recomendable. Nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. Miren, yo hago actividad física, agarro mi bicicleta estacionaria en las mañanas, ¿no? A las 6 que me levanto, solo realizo 15 minutos. No me alimento, ¿no? Recordemos que, bueno, como no hago mucho esfuerzo físico, ¿no? Por ese momento no hago esfuerzo físico, simplemente hago esa actividad y luego me alimento, ¿no? Ahora, si llegara a hacer actividad física, es muy recomendable, ¿no? Realizar esa actividad física, por ejemplo, si tú has comido
imaginemos 2 horas antes, 3 horas antes, para poder que nuestro cuerpo, como ustedes dijeron, ¿no? Mi cuerpo se va a encontrar, profesor, ya no se encuentra muy pesado, la digestión es fundamental y entonces en ese caso, el cuerpo, cuando empieza a hacer actividad física, ¿no? En ese momento hay un desgaste, por lo tanto te va a pedir cierto alimento. Pero recordemos que nosotros vamos a liberar, ¿no? Alrededor de 50, nuestras hormonas se van a activar cuando hacemos actividad física. Por lo tanto, es muy fundamental, ¿no? Y es necesario que nosotros realicemos, ¿no? Nuestro cuerpo lo va a agradecer. ¿Ah, muchachos? Y para terminar, y aquí cerramos con la actividad. Punto número 4. Listo. Proponemos 3 acciones. Vamos a proponer 3 acciones. A ver, ¿cuáles serían esas acciones fundamentales? ¿Qué me dicen ustedes? En función de la importancia de mantener ese equilibrio dinámico. Recuerden que el equilibrio dinámico no es tan solo la regulación de temperatura, sino nuestro pH interno. También los niveles de azúcar, ¿no? Y otras funciones fundamentales de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, ese equilibrio dinámico de nuestro cuerpo para mejorar nuestra salud. Entonces, ¿cuáles serían esas 3 acciones? A ver, ¿cuál sería una primera acción? A ver, díganme todos. 2 acciones que estamos viéndolas ahorita. A ver, ¿cuál sería una de las primeras acciones? ¿De qué estamos hablando? Dime. ¿Cuál era la pregunta, profesor? Acciones. ¿Cuáles serían esas 3 acciones que ustedes propondrían para ese equilibrio dinámico, para mantener nuestro equilibrio dinámico, mejorar nuestra actividad física? A ver, ya muy bien. Listo, por ahí nos dice, a ver, Paulino nos dice Yadira. A ver, Yadira nos tiene dos puntos fundamentales. Hidratarnos, muy bien. Tomar mucha agua, listo. Comer saludable, muy bien. Ahí van 2, ¿no? Y la otra sería lo que estamos hablando, las actividades. Actividad física, ejercicio. Física, muy bien. Entonces esas 3 acciones son fundamentales, muchachos. Actividad física, comer saludable. Profesor, ¿qué quiere decir comer saludable? Por ejemplo, nuestro desayuno. Recordemos que el desayuno es nuestro alimento principal, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro cuerpo ha pasado de ese trance, ¿no? De repente 10 de la noche, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, 8 horas, 10 horas, ¿no? Que ha descansado. Recordemos que nuestro cuerpo no descansa. Nosotros podemos estar descansando, ¿no? Pero nuestra parte interna está trabajando, ¿no? Entonces realiza ciertas actividades internamente. Nuestro reloj biológico nos indica, ¿no? Descansa porque también necesitamos reponer. Por lo tanto, ese desayuno es muy fundamental, lo que nos alimentemos en ese momento, ¿no? Entonces, seamos saludables en esa parte. Yo no puedo hablar de nutrición, decirles qué cosas comer, porque no estoy directamente capacitado en ese aspecto, pero sí podría decirle que nosotros al realizar esa alimentación saludable, tanto en carbohidratos como frutas, ¿no? No de lípidos, no de grasas, simplemente de proteínas, de fibras, son muy fundamentales, ¿no? Para nuestro desayuno, nuestra primera comida. De repente ahí a las 2 de la tarde, algo rico y nutritivo en carbohidratos, lentejas, ¿no? Papa, puede ser, o algún tipo de frijoles, pero acompañados también de una ensalada, ¿no? De repente por ahí un tomate, lo que corresponde a una caigua, ¿no? Puede ser lechuga, ¿no? Recordemos que los vegetales verdes van a proporcionar ciertos nutrientes que nuestro cerebro necesita, todo lo que es verde. Por ahí, en este transcurso del primer desayuno y su almuerzo, alrededor de las 10 de la mañana, una fruta, fibra también es muy fundamental, muchachos, una fruta, ¿no? Como dice su compañera, agua, profesor, el agua también. Recordemos ahí intercalados esos vasos de agua, ¿no? Porque nuestro cuerpo lo va a necesitar, lo necesita. Y esa comida, de esa cena, ¿no? También algo ligero. Recordemos plan de 6, 7, 8 máximo, ¿no? ¿Por qué?
porque nuestro cuerpo luego va a estar en reposo, supuestamente, nuestro cuerpo va a estar dormitado, ¿no? Ahí, pero nuestra parte interna sigue trabajando la digestión, que sea algo ligero, que pues se pueda digerir, ¿no? Las carnes se disminuyen lo que son carnes, las proteínas, solo trabajar en función de alimentos que se les integren, como las frutas, no todas las frutas, muchachos, estudiantes, no todas las frutas, ¿no? Pero sabemos que hay alimentos que van a permitir esa desintegración rápida, ¿ya? Entonces, esas serían nuestras acciones, estas 3 acciones fundamentales. La alimentación saludable, el deporte, hacer actividad física y lo que corresponde, ustedes me indicaron, a hidratarnos, ¿no? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo está Nicolás Cuevas? Listo, buenas tardes. Entonces, 3 acciones fundamentales. Ya ustedes me propusieron esas acciones. La idea es que nosotros sigamos con esas indicaciones, ¿ya? Ahora sí, preguntas, dudas, consultas, hasta aquí. A ver, los escucho. Hasta aquí ya terminamos con esta actividad, ¿ya? Listo, a ver, los escucho, los oigo, los atiendo. Dígame. Listo, gracias, Yadira. No les indiqué, ¿no? A ver, mientras por ahí, chicos, nos faltan 3 semanas y culminamos con nuestro tercer bimestre, ¿ya? Profesor, pero usted nos mandó a hacer lo que es lo que corresponde en lo que es su podcast, ¿sí o no? Su podcast. Profesor, ¿y cómo grabo mi podcast? Recordemos que en la actividad 5, la semana pasada, está muy relacionada con su educación física, ¿no? En ese caso, ustedes iban a realizar primero educación física y luego, en función a ello, en su actividad 5, ustedes iban a proponer su pregunta de investigación recordando esas 2 variables, su variable independiente, en ese caso que es su causa, la actividad física, y la variable dependiente que es el efecto, ¿no? En ese caso que es la temperatura corporal. Entonces, ustedes iban a formular su pregunta. Bueno, una de mis preguntas sería, en ese caso, mi pregunta es, ¿qué factores alteran, ¿no?, el equilibrio térmico al realizar actividad física? Cuando ustedes se graban su podcast, grábense directo, van a buscar el WhatsApp del profesor Correa, hacen clic en audio y graban. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, profesor. Soy Cristian Correa del cuarto D. Mi pregunta de investigación es ¿qué factores no alteran el equilibrio térmico al realizar una actividad física? Mi variable independiente, mi actividad física, mi variable independiente, en este caso dependiente es la temperatura corporal, si hubiera variable interveniente, mis objetivos que me formulé, mi hipótesis que me planteé, en este caso con el gráfico 1, describí gráfico 2, etcétera, y mis conclusiones son las siguientes, profesor, llegué con esta conclusión y nada más. Eso era su podcast, ¿no, muchachos? Pueden realizarlo, pueden terminarlo, ¿ya? Recuerden, tienen para ir trabajando. Recuerden, muchachos, que nos quedan 3 semanas y cerramos con nuestro bimestre, ¿ya? Así que a ponerse al día. La próxima semana, escuchen, la próxima semana vamos a empezar a trabajar lo que corresponde desde el día lunes. El día lunes yo les voy a pasar lo que es nuestro plan lector que corresponde al área de ciencia y tecnología. Les voy a pasar también el enlace en el Padlet. Si no pudieran generar sus respuestas en el Padlet, ustedes saben que yo puedo subir, ¿no?, y puedo acompañar directamente, colocar esa respuesta en el Padlet. Entonces puedo apoyarlos en ese aspecto. Nuestra semana 7 también es una actividad pequeña, así como esta, pero en este caso voy a colocar solo 3 puntos, ya, donde vamos a trabajarlo también relacionados en el Padlet, para trabajarlos en el WhatsApp. Todo en este caso vamos a trabajarlo en el WhatsApp o en el Padlet, ya, muchachos, para que ya no escriban mucho en su cuaderno. De repente por ahí un gráfico van a realizar en el cuaderno y nada más, ¿ya? Y en función a ello, vamos a trabajar la semana 7, la semana 8 y la semana 9, ¿ya, muchachos? Para que no se recarguen mucho de actividades. Yo sé que ya los profesores les están pidiendo sus evidencias, ¿no? Y ustedes también están respondiendo, completando, enviando, poniéndose al día por esa responsabilidad que ustedes tienen, su puntualidad.
Ya, chicos, no sé, de repente alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. A ver, antes de terminar, para que puedan trabajar y enviarme esta actividad. Ha sido corta, muchachos, ha sido corta, y les voy a compartir también el video para que puedan visualizar por YouTube, ya, a sus compañeros, para que puedan visualizarlo. Los escucho, ahora sí, los escucho, soy todo oídos. Preguntas, dudas, consultas, todo claro, todo bien. A ver, para terminar, Nicolás, te escucho, Nicolás. Ruth, te escucho. Dana, todo bien, exacto, ya, ok. Todo Ruth, bien. listo, gracias, Dana. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ya terminen y traten de enviar, muchachos. Yo mañana voy a tratar de compartir la cantidad de evidencias que han enviado. Recordarles que sus compañeros que me presentaron su proyecto de investigación científica, ¿no? Su nota es de 18, tienen 2 puntos aparte en lo que corresponde al segundo bimestre y lo que fue de su primer bimestre. Ya, muchachos, recordemos que yo ahí les debo esa nota, así que van a ver reflejados en cuando reciban su tercer bimestre. Ya, muchachos, dime, Yadira, dime, escucho, te leo. ¿Qué cosa? El proyecto, el video. Yadira Paulino. Sí, sí me enviaste tu video. Sí lo tengo. Mira, de cuarto D solo tengo 4 videos. Tengo de Dana. Ahí está Dana. Tengo el tuyo, Yadira. Tengo de Puyen, de Adriana. Y tengo de tu compañero Leonardo. Ahí está Leonardo también. Solo tengo los videos de ellos. 4. Recuerden, ya depende de ustedes si me envían su video. Recordemos que terminamos en noviembre, ¿no? A finales de noviembre. Llegaran a terminar noviembre, también tienen su nota, ¿ya? Una pregunta más. Dime. Sobre la actividad del lunes, ¿tuve ni fecha para entregarlo? ¿Del lunes que pasó? ¿De este lunes? Sí, de este lunes, de la semana. ¿El podcast? Ajá, eso. Sí, pero el podcast es sencillo, Yadira. Ay, es que me olvidé cómo. ¿Pero por qué? Sí, miren, nomás miren, graban, agarran su celular, WhatsApp, No, donde está el profesor Correa. Profesor Correa, muy buenas tardes. Y si grabaron mal, agarran y lo borran, lo eliminan. Profesor, me estaba grabando, nada más. También puede ser, si quieren, no, lo que pasa es que el TikTok son 3 minutos, ¿no? Máximo que pueden hacer. Bueno, pero si quieren el TikTok lo pueden hacer con su proyecto. Yo solo les pido el podcast. El podcast es solo el audio, ¿no? Solo el audio, ¿ya? De este proyecto de investigación, ¿sí? Quiero escuchar su pregunta. Recuerden, es solo su pregunta. Sí, lo de la semana 5, exacto, por WhatsApp. Por eso les digo, por WhatsApp, abren donde dice profesor Correa, WhatsApp, abren su audio. Profesor, mi pregunta es, ¿qué factores alteran el equilibrio térmico, realizar mi actividad física, mi variable independiente, mi objetivo, mis conclusiones y nada más? Eso es un podcast, eso es un podcast. Recuerden que el podcast es ¿dónde nació el podcast? En la radio. En the radio, yo no. Muchos podcasts han escuchado, ¿ya, muchachos? Oh, listo. Yo no quiero video. El video yo les pedí para su proyecto de investigación que ya pasó, ¿no? Pero que igual pueden presentar ese proyecto de investigación. Es muy distinto. Ese proyecto porque fue la investigación que ustedes realizaron desde antes de julio, ¿no? Cuando salimos de vacaciones, ¿se acuerdan? Ya ese proyecto es muy distinto. En función de ese proyecto. Ya, chicos, ahora, si llegaran también a hacer su proyecto, su video también, su video máximo. Exacto, ya, listo. ¿En qué aspecto? ¿Cómo desarrollar el gráfico, Yadira, de la semana 5? Sí, eso. Ajá. Listo. A ver, Yadira. Ay. Ya, a ver, los puedo explicar aquí si quieren un ratito, ¿no? Miren, mientras voy abriendo mi WhatsApp, mi WhatsApp, digo, mi semana 2, un ratito para compartirlos.
Mientras se va abriendo un ratito. A ver, como que quede grabado también, ¿ya? Voy a dejar de compartir un ratito y voy a compartirlo un ratito para que ustedes vean. Dejar de presentar, voy a presentar, listo, mi cuadro, donde estas acciones, listo, acá. Ya, acá está. Listo, la tabla 2. ¿Las tablas o los cuadros gráficos? Ya, ambos. Tablas, creo. A ver, vamos a ver. Yadira, si tienes audio, ¿por qué me escribes, ah? La pereza, mentira. La pereza es porque estás escribiendo, ¿no? Ya, miren, ahí pudiendo hablar. Miren, ahí están las tablas. Esta es la tabla 1, ¿cierto? Te pregunto, a ver, Yadira, a ver, para todos aquí en la clase. Esto es de la semana 5. ¿Con cuántos participantes van a trabajar? ¿Con 1, con 2 o con 3? ¿O solo con ustedes que realizaron la actividad física? A ver, Yadira, dime tú. ¿Necesariamente tengo que hacerlo con mis familiares o puedo hacerlo por mí misma? Por eso te pregunto, ¿lo vas a trabajar sola o lo vas a trabajar con una persona o 2 personas? Sola. Ya, muy bien. Si ustedes trabajan solos, muchachos, recuerden, solo vas a colocar un participante. Ya no tienes por qué escribir este cuadro de acá, ya lo suprimes, lo borras. ¿Ya? Si solo trabajan ustedes, entonces la edad de ustedes 14 y 15 años. Cuando ustedes están en reposo se van a tomar sus pulsaciones, ¿no? Visualizaron ahí el videíto, les indiqué dónde determinar su venita aquí, o si no por aquí, ¿ya? Cualquiera de esos tres. Van a medir con el cronómetro, si desean, de su celular, cronómetro, tac, pero eso sí, primero se sienten su vena y empiezan, calculan 1 minuto y van contando mentalmente las pulsaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que cause 1 minuto, de repente realizaron 50, 60 pulsaciones, colocan ahí en reposo. Cuando haces tu actividad física, estás haciendo tu actividad física, en ese momento te vas a tomar el pulso nuevamente. En 1 minuto, ¿cuántas pulsaciones? ¿Se incrementan tus pulsaciones? Se incrementan, muchachos. De repente llegas a 90, llegaste a 80, a 100, ¿no? Cuando terminas tu actividad física, recordemos que cuando termina la actividad física, recordemos, y ya hemos hablado, ¿no? Hemos hablado parte, ¿sí o no? Hemos hablado parte, bueno, de los que estuvieron temprano presentes, de las hormonas que se liberan, ¿no? Entonces van a sentir esa liberación, por lo tanto, esas pulsaciones se van a seguir, muchachos. Por lo tanto, su ritmo cardíaco va a mantenerse 70, 80, 90, va a incrementar de lo normal que estuvieron, ¿ah? Entonces, en función a ellos, mira, muy bien, ya visualizaste tu tabla, solo trabajas en función a esto, ¿sí o no? Entonces, tu tabla 1 está bien, listo. Ahora me voy a la tabla 2. ¿Qué te pedían en la tabla 2? Muy bien, nuevamente también el primer participante. Listo, tiempo de la actividad física en reposo, ¿sí o no? 0 minutos. En el minuto 8, mira, aquí te dice minuto 8, recordemos ahí minuto, ¿ya? Esta comilla es minuto. Y aquí en el minuto 18, niveles de sensación térmica, estado normal, listo. ¿Dónde vas a marcar el estado normal? En el minuto 0, en el 8, en el 18. ¿Dónde marcarías? Estado normal, ¿no? Aquí, en 0. ¿Cuándo se genera el calor corporal? Recuerda, cuando estás haciendo actividad física, de repente me dice, profesor, se realizó aquí en el minuto 7, profesor, en el minuto 5. Marcas X y colocas aquí en qué minuto se realizó esa generación de calor. De repente empezaste a sudar antes de los 18 minutos, aquí justo también en el minuto 9, también colocas ahí. Solo eso vas a trabajar, mira, nada más eso, su tablita. Si trabajan de 2 personas, pueden trabajar aquí el resto de tablas, si es que hubiera, ¿no? Pero si ustedes trabajan solo la investigación es en función de ustedes solitos, muchachos. ¿Ya? Ahora sí me voy al cuadro. Vamos a los gráficos. ¿Qué te indica el gráfico? Recuerdan, esta es tu edad, 14 años es tu edad. Por eso dice, entre la edad y la frecuencia. La edad y la frecuencia cardíaca. Miren, ahí está tu frecuencia cardíaca. Recuerden, las pulsaciones 0 a 100, ¿no? Y si hay más, excelente. Como tienes 14 años, me indicas, profesor, recordemos, vas a tu tabla, en reposo. Las pulsaciones,
¿Cuántas fueron? 65. Muy bien. Escribe por aquí. 65 gráficas, ¿no? Por aquí es 65. Ahí está. En 0 minutos. Ahí en reposo. Muy bien, en reposo. Recordemos el punto durante el minuto 7. ¿Cuántas pulsaciones fueron? 90. Muy bien, en el gráfico. Tu edad 14, 90. Llegas aquí a 90. Ahí hay 100, por lo tanto aquí es 90. En el minuto 7, ahí está. En el gráfico, en el punto 3, ¿qué dice? Después de los 3 minutos de realizar la actividad física. Muy bien, te vas al gráfico. Tienes 14 años, tu gráfico. Profesor, mis pulsaciones están en 70. Quedas en 70. Vas a medir, si no mides ahí. Ahí vas a medir. Entonces, después de los 20 minutos, recuerda. Si sabemos que nosotros estamos tomando 18 más el descanso 3, más o menos 20, 21 minutos, ¿no? Cuando ustedes ahí, eso vas a elaborar. Ahora, es muy distinto que elaboren más de 2 personas. Si trabajan 2 personas, entonces aquí el gráfico y la tabla cambia, ¿sí o no? Porque recuerda, si tú trabajas o trabajan 2 personas, aquí ya trabajan 2 participantes, entonces ya tienes más información. Una persona de 14 años y la otra persona de 18. Imagínate, de repente una persona de 18 me dice, no, profesor, conmigo trabaja mi mamá. Listo, 40 años. ¿Cuántas pulsaciones tuvo? 70 pulsaciones. Cuando hizo actividad física llegó a 100. Cuando después de la actividad se quedó en 90. Listo, miren, ustedes ya están escribiendo. Entonces, en el gráfico, aquí el gráfico va a cambiar. Entonces, gráfico, tabla. Entonces, aquí ya vamos a cambiar la tabla 1. Ya no sería la tabla 1, sería el gráfico para antes de reposo, ¿sí o no? Entonces aquí escribes antes del reposo, antes de reposo. Miren, ahí ya vamos escribiendo. Entonces es muy distinto, muchachos. Aquí ya cambian los valores, ¿no? Porque son 2 personas en reposo. ¿Quién es? La persona de 14 y la persona de 40 años. La persona de 40 años estuvo, ¿cuánto estuvo? Control CB. Estuvo, ¿en cuánto estuvo? En 70, vamos a cambiar ahí. Incrementa la barra, mire, ahí está. Listo. Esto también cambiamos ese valor. Listo, cambiamos ese valor. ¿Ves cómo cambian directamente? Hasta ahí. Yadira, ¿me entendiste? Sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, como ustedes van a trabajar con uno, ¿sí o no? Entonces se quedan con uno. Voy a regresar ahí. Regreso. Control Z. Ahí está, Z. Ahí está. Control Z. ¿Ya? Muy bien. Eso sería la actividad 5. Y nada más, ¿no? Y luego ya el punto 5, el punto 6, que es analizar tus gráficos. Nada más. ¿Ya, chicos? Listo, a ver. ¿Otra pregunta, alguna otra duda? A ver, los escucho, los oigo, los atiendo. Nada más. Nada más. Para terminar, para que puedan irse tranquilos a elaborarme. A ver, no, los escucho, los oigo. Para dejarlos y ya pueden irme elaborando mi actividad. Muy bien, Ruth. Listo, vamos a ver por aquí. Entonces nos quedamos con la actividad trabajada, ¿no? Nuestra actividad final. ¿Ya? Listos. Entonces, terminamos. Muchachos, terminan su actividad de hoy. Son 4 puntos nada más. Le hemos elaborado todos en clase. Lo terminas y lo envías. Recuerda, si lo puedes enviar a mi WhatsApp, no hay problema. Lo envías al correo, tampoco hay problema. O si lo subes a la plataforma, tampoco hay problema. ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima semana. Recuerden que ya nos quedarían 3 semanas. Si empezamos la próxima semana, 2 semanas. Y ahí, cuenta regresiva. ¿Ya? Entonces, cuídense, que tengan una buena tarde, que tengan un buen fin de semana. Si salen, cuídense, protéjanse con su doble mascarilla, con su alcohol en gel. Hagan actividad física en vez de pensar en negativo. ¿Ya? Liberen esas emociones negativas que nos inundan. ¿Ya? Así que fuera la depresión, fuera la amargura y ríanse muchachos. Entonces nos vemos, cuídense hasta la próxima semana.
Igual, gracias. Chao, profesor. Buenas Cuídense. Hasta la próxima semana, muchachos. Cuídense y gracias.